con todos, como siempre aquí todos los viernes a las 7 de la noche en su programa Aprendiendo en Salud, como siempre con ustedes la doctora María Herrera. Tenemos como siempre temas importantes solicitados justamente por ustedes mismos y que también les va a ayudar a manejar y ver también el tema de salud en su familia y en su comunidad. El tema de hoy es un tema muy importante, el cual también les estuve mandando algunos adelantos de cómo prevenir y brindar una mejor calidad de vida en los pacientes de tipo oncológico. Son pacientes que tienen ya algún tipo de diagnóstico, obviamente de cáncer, y el familiar, el paciente, no saben cómo manejarlo, ni qué cosa hacer, porque definitivamente a veces el médico le explica, pero se centra en la enfermedad, pero el paciente necesita otros cuidados adicionales que obviamente no dependen solamente del tema del tratamiento médico, sino también lleva otra parte en la cual no solamente tanto paciente como familiar deben actuar. Para tal, hemos invitado, para mejorar el tema, con la doctora Ángela Zabaleta, médico geriatra paliativista, que es nuestra invitada del día de hoy, que maneja este tema en el cual tenemos que saber mucho más sobre este tema, ¿no? O sea, definitivamente el paciente escucha el diagnóstico, la familia y no saben qué camino tomar. Bueno, la doctora, que es especialista, nos va a orientar sobre cómo podemos apoyar a nuestro familiar y también cómo podemos manejar los diferentes diagnósticos y síntomas que conlleva su tratamiento. Entonces, el día de hoy tenemos nuestra invitada, la doctora Ángela Zabaleta. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí. Gracias a la invitación a la doctora María y espero poder darles a conocer en realidad lo que viene a ser los cuidados paliativos, cuál es su abordaje y sobre todo cuál es su plan de intervención en los pacientes oncológicos, al igual de también de cómo es el desarrollo de la especialidad en general en la salud de las personas. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Varios pacientes siempre durante la consulta me hablaban. Bueno, aquí como siempre conmigo las citas online al 946-960-164 y tienen las redes, nuestra fanpage, que es donde colocamos todos los programas quedan grabados, los anteriores, así que pueden revisarlos, siempre los avisos en Instagram y también los quedan las charlas grabadas en el canal en YouTube, doctora María Herrera, y también en el canal de CTV. Así que para que puedan revisar este y todos los temas anteriores. Bueno, entonces vamos adelante, señor productor, con el detalle. Listo, entonces el tema de hoy es evaluación integral paliativa oncológica. Entonces, para hablar sobre el tema, la doctora nos va a mostrar algunas imágenes, las cuales nos va a explicar más detallado sobre el tema. La siguiente, señor productor. Listo, entonces nuestra invitada, la doctora Rosángela Zabaleta Vázquez, médico geriatra paliativista, tiene una maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor en la Universidad de San Marcos y también una maestría en cuidados paliativos en la Universidad de Valladolid, España. Médico geriatra actualmente del Hospital Rebagliati y también de la Almenara, también colabora en la Clínica Mesón de Sante en la sede de Chorrillos y en otros la pueden contactar, luego nos va a pasar sus contactos, ¿no? También sus redes sociales para que también la pueden ubicar. Varios pacientes durante la consulta, pues saben que hacemos consulta general en la zona, me preguntan, doctora, necesitamos un médico geriatra. Perfecto, ya tienen un contacto al que pueden recomendarse para que puedan apoyarse. La siguiente, señor productor. Listo. La dejo, señora doctora, con el tema. Sí, muy bien, estimadas personas que están acá ahora enfocándonos. Vamos a hablar de un tema tan importante y quizás uno de los más no tan conocidos o tal vez mal informados también en cuanto a lo que es su concepto. Vamos a hablar de los cuidados paliativos. Vamos a centrarnos en lo que son los cuidados paliativos oncológicos. Siguiente, pero vamos primero a conocer de qué se trata este mundo. Los cuidados paliativos también son una parte importante de la medicina, pero que en esta oportunidad va a tratar aspectos importantes, porque se centra en pacientes, ¿no?, que necesariamente tienen alguna enfermedad, pero que muchas veces esta enfermedad no está en la práctica que casi todos siempre esperamos, que es la cura, que es la reversibilidad o que es el término temprano, ¿no?, de la enfermedad, por decirlo así. Entonces tenemos enfermedades que tienen ya sea una condición crónica o una condición avanzada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este tipo de enfermedades? Trabajamos lo que es la prevención, trabajamos también una palabra clave que es el alivio, ¿no? ¿En base a qué? En base a los distintos síntomas que puede presentar este paciente. Y ya que el no poderlos trabajar y abordar finalmente genera una sensación muy grande que va a calar la vida del paciente, que es el sufrimiento. Siguiente, por favor.
Bueno, antes que sigamos esto, no se olviden de estamos llanos a sus preguntas en el chat para poder contestar luego de terminar la exposición con la doctora, así que por favor pueden ir avanzando con sus preguntas. Cuando hablamos de lo que es este sufrimiento que pasa en una persona que tiene una enfermedad de un difícil diagnóstico, o mejor dicho, de un difícil tratamiento, o aún peor, ¿no?, un tratamiento que no es factible, entonces este sufrimiento es parte del agobio de la vida de esa persona y no también, por no decirlo así, también de su familia. Entonces, en esta área de la medicina, que son los cuidados paliativos, nosotros nos dedicamos a trabajar estos aspectos, ya sea el tratar las molestias o los síntomas que pueden ser motivo de ese sufrimiento. Planificamos lo que son los cuidados para que todas estas situaciones de enfermedad o de situaciones que generen una angustia de repente hasta emocional puedan tener el sosiego y puedan tal vez ser aliviadas, pero sobre todo brindamos el abordaje y el acompañamiento tanto al paciente como a la familia. El tener una enfermedad digamos, avanzada, incurable o a veces también llamada terminal, cambia la vida del paciente, cambia la vida de la familia y por ende necesitamos una constante adecuación y adaptación. Logrando todo ese conjunto de intervenciones es que logramos lo que casi todo el mundo espera y desea cuando tiene una situación ya sea propia de un familiar, de un ser querido o de alguna persona estimada, que es buscar y conseguir esa gran calidad de vida que es a veces un poco difícil, pero que sí se tiene que trabajar y se tiene que planificar. Ahora, ¿qué enfermedades están inmersas? En estos tiempos, pues hemos podido ver que a pesar de que tenemos una enfermedad tan nueva, ya conocida por todos, que es el COVID, es una enfermedad por lo general aguda, no es crónica, pero que sin embargo en sus momentos más difíciles de cómo se comporta el COVID, pues tenía una gran cantidad, sobre todo de síntomas, entre ellos la falta de aire. La falta de aire como síntoma tal es algo que nosotros también lo manejamos y lo abordamos en cualquier contexto de enfermedad. Eso lo llamo, por ejemplo, porque hay también algunas enfermedades agudas que sí, buscando el alivio sintomático, es una tarea que también tenemos que poner empeño. Y bueno, en sí, de manera común, tenemos a la cabeza todas las enfermedades crónicas, muchas de ellas de largo tiempo, que acompañan la vida de prácticamente de todos los pacientes en un gran porcentaje y que en la cronicidad también van cambiando y muchas veces ya se vuelven más resistentes al tratamiento, acuden a muchas veces a un control hospitalario o simplemente la medicación ya no comienza a hacer el mismo efecto. Entonces los pacientes van pasando de la cronicidad a un estadio avanzado. Y ahí tenemos a la cabeza todas las enfermedades crónicas, por ejemplo en el caso de diabetes, cirrosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, lo que son las enfermedades pulmonares, llámese lo que comúnmente se conoce como fibrosis pulmonar, lo que es el EPOC, y entre una de ellas también, que si bien es cierto no es crónica, pero sí en su devenir de progreso se convierte en una enfermedad avanzada, es el cáncer. Y todas estas enfermedades tienen algo en común, en las cuales dan en su avance gran cantidad de molestias, de síntomas, de situaciones adversas, situaciones complejas. Entonces es ahí donde nosotros vamos a trabajar. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en el tema meramente oncológico, tenemos, como vemos ahí en el cuadro, un tratamiento inicial que es el que todos anhelamos, el que todos deseamos que se dé en el mejor momento, y es más, los programas de preventivos y despistajes deberíamos apuntar a siempre llegar en ese momento, que es el tratamiento curativo. Aquí se da el inicio o se da el diagnóstico más temprano y oportuno de enfermedad y se comienza a trabajar con todas las terapias que van a tratar de modificar la enfermedad hasta tratar de mitigarla o curarla. Sea cirugías, sea lo que son quimioterapias, sea lo que también son radioterapias u otros tipos de intervenciones. En ese devenir de que la persona tiene una enfermedad oncológica, como parte del seguimiento hay un proceso de tiempo, ya sea corto o sea largo. Y por tanto en las flechitas nosotros vemos cómo se da ese proceso de seguimiento.
Pero a veces, en el interín del seguimiento, debemos también ser conscientes que a pesar que hemos cumplido con todo lo que las indicaciones de nuestros médicos tratantes, o hemos seguido al pie de la letra los tratamientos, no hemos faltado a ningún tipo de intervención, hay una gran posibilidad de que esta enfermedad cambie, muchas veces se reactiva o muchas veces comienza a aparecer presencia de enfermedad, ya sea en el mismo lugar donde fue detectado o en otro. Entonces ahí vemos cambios en la enfermedad que sí son importantes y que ya nos puede cambiar el curso de lo que es el manejo y el tratamiento. Entonces ahí es donde principalmente se trabaja, muy aparte de alguna intervención propia de la enfermedad, un tratamiento de soporte. En este tratamiento de soporte, ¿podrías pasar la siguiente? En el tratamiento de soporte, lo que nosotros brindamos ya meramente como actividad paliativa es terapias, condiciones, lo que son prácticas para disminuir ese sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Siguiente. Encima, doctora, usted que, bueno, maneja la parte geriátrica, ¿no? El detalle justamente que está denotando a los pacientes, la gran mayoría de pacientes que tienen este tipo de enfermedades son personas mayores, ¿no? Sí. Exacto, justamente, y el paciente mayor, pues el paciente mayor no solamente que le diagnostica una enfermedad, ¿no? Sino que lleva una mochila, ¿no? De otras enfermedades. Entonces, a veces me ha pasado que el médico que lo ve, por decirle, en la especialidad del pulmón, por decirle, ¿no? Pero el médico de neumólogo, por decirle, que ve su patología, no ve las otras áreas, ¿no? Y el paciente tiene otras patologías que van juntamente con el diagnóstico del paciente, ¿no? Y justamente ahí va, pues, ¿no? Cuando tiene un efecto de cirugía, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, no es que las otras enfermedades desaparecen, ¿no? Entonces, justamente yo creo Solamente que ahí escuchar va el las tratamiento, palabras. como usted dice, paliativo, ¿no? Un anterior, por favor. Bueno, y cuando nosotros ya damos o trabajamos ese tratamiento de soporte, el que menos viendo la imagen como tal dirá, ya, entonces el tratamiento de soporte es únicamente cuando esta enfermedad avanzó o de repente el tratamiento como tal por en este caso del área de oncología tal vez ya no está yendo bien o ha fracasado o lo están retirando. Siguiente, por favor. Pero sin embargo vemos que el manejo paliativo, en realidad el mejor momento de iniciarlo es desde el inicio, incluso desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque somos conscientes que aquella persona, desde el primer día que le dicen que tiene una enfermedad oncológica o que está incluso en un descarte, ya su vida se alteró, su vida cambió. Entonces, los síntomas, si bien es cierto, al inicio no suelen ser físicos o de repente suelen ser muy vagos, no hay algo plenamente que les moleste, pero sin embargo, lo que ahí nosotros trabajamos es la adecuación emocional, el cómo poder abordar y más aún, si ya inician un tratamiento oncológico, cualquiera que sea, pues también es conocimiento casi de muchos de ustedes que tiene efectos adversos. Esos efectos que son los negativos y que los que muchas veces maltratan y hacen sentir tan mal al paciente, con lo cual nosotros también estamos en la obligación de abordar, de trabajar y de aliviar. Entonces, el manejo paliativo tiene momentos, inicia desde que inicia prácticamente la enfermedad, tal vez tiene un poco más de preponderancia con estos síntomas son más agudos, que es un tratamiento de soporte, pero aún se extiende más que cuando lamentablemente esta enfermedad sigue en progreso y ya la vida del paciente se deteriora cada vez más. Entonces hablamos ya de cuidados al final de vida, en la cual nosotros preparamos a todo este proceso tan difícil, pero a la vez es tan importante porque es el soporte que el paciente y la familia necesitan y que por lo general la mayoría no está preparada, se torna un poco imposible hasta manejar y sobre todo porque lo que quiere la familia y muchas veces quiere el paciente es pasarlo lo mejor posible, sin sufrimiento, sin dolor, ¿no? Y teniendo sobre todo ahora que ha sido tan valioso tenerlo el acompañamiento de su familia. Hoy por hoy hemos visto que una de las cosas más dolorosas es no tener a la familia al costado, pues eso es algo que sí ahora en los pacientes se busca y se trabaja. Claro, porque definitivamente el tratamiento médico no solamente es
curar a la persona físicamente, ¿no? Sino también ver que la familia también se compromete en la parte del apoyo emocional para que el paciente también pueda salir adelante, ¿no? Entonces, la motivación yo creo que el paciente viene más de la familia, ¿no? Y se complementa con el tratamiento médico, ¿no? Así es. Entonces, cuando dice que hay un equipo de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué diferentes áreas hay que tratar en este tema de los cuidados paliativos para que lo entiendan más los Sí, pacientes, ¿no? en los cuidados paliativos, como ya se habrán dado cuenta, no solo manejamos síntomas, le digo en este caso síntomas físicos, porque es lo que vemos, una persona con dolor, una persona con náuseas, una persona que vomita, una persona que tiene hipo, una persona que convulsiona, entre tantos síntomas que hay, que en algún momento mencionaré, esos son los síntomas físicos, pero en general la persona no solamente es una parte corporal, sino manejamos mente, manejamos alma, y por eso contamos con todo un soporte psicológico, con lo que es, dependiendo de la situación, el soporte nutricional, y también para poder rescatar en la medida de todo lo que se pueda la funcionalidad, que es que esta persona esté activa, también tenemos la intervención de lo que es terapia física. Todos en conjunto, cada uno en su momento, o quizás todos al mismo tiempo, dependiendo también lo que nos permite el paciente nos pueda tolerar, es que trabajamos en conjunto. Y todo ese compendio lo que busca es conseguir y hacer todos los esfuerzos porque la calidad de vida de ese paciente esté en las mejores condiciones. Que damos la bienvenida a todos nuestros estimados oyentes y pacientes que siempre están todos los viernes conectados. Para los que recién se integran, pero los que ya están, bienvenidos, saludos a todos, gracias siempre por su audiencia. Y a los que están entrando, estamos tratando el tema de cómo prevenir y brindar una mejor calidad de vida y sobre qué cuidados paliativos tenemos que ver en tipo de pacientes. En este tipo vamos a hablar de corte oncológico. Para eso tenemos a nuestra doctora Ángela Zabaleta, médico geriatra, que nos va a dar más alcance sobre el tema. Bastantes pacientes tienen familiares, tienen amigos que tienen diagnósticos de este tipo y no saben cómo apoyar, cómo orientar. Justamente para eso está diseñado este programa, por eso varios han mandado sus preguntas y los invito a ustedes también que ahora en el chat pongan las preguntas sobre el tema, de qué cosas quisieran abordar o qué quieren preguntar para que la doctora les pueda absolver sus dudas. Así que aprovechen, estamos en vivo, así que para que puedan hacer sus preguntas. ¿Listo, señor productor? Seguimos con el tema. Muchas veces cuando hablamos de cuidados paliativos, si bien es cierto, nosotros en general no solemos ser los médicos, en este caso tratantes, ¿no? que dan la tan esperada tratamiento, digamos, de la enfermedad, como es el caso de la quimioterapia o la radioterapia o la cirugía, sino somos parte del complemento que nos centramos principalmente en todo aquello que puede molestar, ya sea el tratamiento, en todo aquello que de repente el paciente, por algún cambio en la enfermedad o progreso de enfermedad, comienza a aparecer o comienza a agudizarse, ¿no? Que en este caso ahí les menciono todos los síntomas físicos, digamos, que comúnmente pueden aparecer en un paciente oncológico. A la cabeza sabemos que uno de los principales problemas en un paciente con estas características es el dolor. El dolor que muchas veces mitiga al paciente, altera totalmente su forma de vida y por ella el de su familia, y que genera una gran causa de sufrimiento, que no solamente se centra en el dolor de determinada parte de su cuerpo, sino que también va más allá y ya es una causa de poder alterar lo que son sus emociones. Por eso que no solamente nos centramos en cómo aliviar aquella molestia que podamos ver, sino que trabajamos emociones. Pero otra tarea difícil es también poder abordar y poder trabajar con el paciente y la familia las malas noticias. Como sabemos, a veces la enfermedad tiene altos y bajos, a veces hay progresos, a veces hay retrocesos. Y más aún, cuando esta enfermedad avanza y nos mencionan de que esta enfermedad prácticamente tiene un estadio avanzado o que los tratamientos ya no son los que uno espera para la curación, ¿no? Y que estos tratamientos suelen ser ya retirados. Entonces, el poder abordar estos cambios, el poder en algún momento decir estas cosas, también tiene todo un protocolo y un abordaje. Pero principalmente lo que también trabajamos es la educación de cómo poder atender a un paciente con estas características, independientemente de su condición, independientemente de cómo él
puede haber llevado la enfermedad, sea exitosa o con idas y venidas. Preparamos en todos los campos al familiar y al paciente para que vaya adaptándose a lo que hay, a lo que puede venir, ¿no? Y siempre buscando su bienestar. Siguiente. Mire, estamos viendo bastante de los síntomas, ¿no?, que acompañan sobre todo al cáncer, como es el dolor. Yo creo que el dolor es la principal molestia del paciente, ¿no?, que no le deja tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces pasa que los síntomas también post-quimio, post-radio, ¿no? Entonces, el paciente no lo puede manejar o a veces se van a presentar no en uno, sino en varios pacientes, y que eso también tenemos que saber cómo abordarlo y cómo también tratarlo, ¿no, doctora? Sí. Explicaros. ¿Listo? Justo para tratar de poder sintetizar, porque también entiendo que a veces digamos, el abordaje de esta especialidad o de esta área de la medicina todavía sigue siendo un poco desconocido, tal vez no tan comprendido. He querido ponerles este video ilustrativo para que puedan también verlo de otra forma, que es la forma visual, que para muchos de nosotros es la forma más rápida de poder entender lo que en esta oportunidad les estoy transmitiendo a través de esta presentación, y que les va a poder tal vez ya sea sintetizar o reforzar lo que acabo en estos minutos de hablar con ustedes. Solamente escuchar las palabras cuidados paliativos puede ser aterrador. Cuando los médicos dicen que la persona a tu cuidado recibirá cuidados paliativos, posiblemente pienses que significa que fallecerá pronto, pero no siempre es así. En este video hablaremos sobre qué significa cuidados paliativos y cómo pueden ayudar a la persona a tu cuidado. Los cuidados paliativos son un plan especial de atención dirigido a aliviar el dolor, brindar comodidad y dignidad y mejorar la calidad de vida de la persona a tu cuidado. Se decide aplicar este plan de atención especial cuando se ha diagnosticado una enfermedad terminal o que limita la vida, pero no quiere decir que esté falleciendo rápidamente. Se pueden añadir cuidados paliativos a un plan de tratamiento cuando se está en las primeras etapas de una enfermedad y todavía se está en tratamiento para ayudar con o curar la enfermedad. Cuando se diagnostica una enfermedad terminal, las vidas de la persona, su cuidador, la familia y los amigos se ven afectadas. Los cuidados paliativos están dirigidos a ayudar con los aspectos físicos de la enfermedad y para atender las necesidades emocionales, espirituales, sociales y culturales de la persona y su familia. Se dan cuidados paliativos con 4 objetivos principales. El primero es la analgesia. Los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos trabajarán contigo y la persona a tu cuidado para encontrar el mejor plan para que no sufra dolor. El segundo es gestionar los otros síntomas de la enfermedad. Pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dificultad para respirar o confusión. También es posible que participen otros miembros del equipo de atención médica, como dietistas o fisioterapeutas respiratorios. El tercero es asegurarse de atender las necesidades emocionales de la persona a tu cuidado y de su familia, amigos y cuidador. Puede ser hablar con un terapeuta o con un líder religioso o espiritual. El cuarto es apoyarte como cuidador. Cuidar a alguien con una enfermedad terminal puede requerir mucho y ser realmente abrumador. Necesitarás apoyo. Los servicios de cuidados paliativos pueden ayudarte a recibir ayuda con el cuidado domiciliario, capacitarte en cómo hacer cosas como darle los medicamentos, cambiar los vendajes o acceder a programas voluntarios de ayuda para que puedas salir a hacer las compras, darte un baño, leer un libro y saber que la persona a tu cuidado estará cuidada mientras te tomas ese descanso tan necesario. Los cuidados paliativos te ayudarán a asegurarte de que reciba total apoyo, lo que reduce las preocupaciones, el estrés y el miedo. Para obtener más información sobre los temas de ayuda para cuidadores, visita nuestro canal. Bueno, acabamos de ver un video bastante ilustrativo, bastante resumido, porque a veces el paciente pues, no sabe cómo orientarse. Bueno, estimada doctora, entonces vamos un poco a las preguntas y a desarrollar un poquito más el tema ya más dinámico. Bueno, ya les he hecho a la doctora una introducción sobre cómo son más o menos lo que conlleva los cuidados paliativos. Ahora vamos a desarrollar un poquito en el lenguaje más sencillo y también para que los pacientes puedan preguntar, anímense, hagan sus preguntas.
En realidad, ¿qué recomendaciones, doctora, nos daría? Si a un paciente ya le dan el diagnóstico y de ahí tiene que empezar, obviamente, a hacer pues, exámenes, a hacer tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones de inicio le da usted al paciente familiar puntuales sobre qué debe de hacer para evitar complicaciones y apoyar el diagnóstico? Ok. Cuando un paciente ya recibe el diagnóstico de lo que es una enfermedad oncológica, sí es cierto que en una primera etapa pues va a hacer todo lo necesario para poder iniciar lo más tempranamente el tratamiento de la enfermedad, pero también es recomendable que el paciente tenga un abordaje paliativo. ¿Por qué? Porque el abordaje paliativo va a ver las circunstancias en que ese paciente está ingresando a un tratamiento o va a formar parte del tratamiento. Si su, digamos, su área emocional está lo suficientemente fortalecida para que pueda tal vez tolerar y mantener esta enfermedad. Si ya el paciente tiene alguna enfermedad totalmente diferente, acompañante, que tiene que ser también corregida, ajustada, o tal vez poner en contacto con el médico tratante que da el tratamiento oncológico para que no genere algún efecto adverso, ¿no? Importante. Y sobre todo porque siempre vamos a tratar de planificar los cuidados. ¿Qué cuidados va a haber desde que inicia el tratamiento? Cuidados que va a haber de repente con los propios efectos adversos, que son los más notorios y los que quizás más pueden desgastar al paciente. Y siempre tener en cuenta lo que es la organización, con qué apoyo social va a contar la familia, quién va a poder suplir esta tarea de acompañar de repente estos momentos que reciba tratamiento. O sea, son cosas que quizás más que puramente medicamentos o pastillas, son cosas que forman de ese kit que el paciente tiene que tener organizado para que pueda afrontar incluso desde inicio todo su abordaje de tratamiento oncológico. Esa es nuestra tarea, como les digo, desde un inicio, y conforme esta enfermedad pudiera cambiar o pudiera tener más línea de acción, pues vamos interviniendo quizás un poquito más, ¿no? De lo que inicialmente no nosotros podemos tratar. Justo eso también acotando, doctora, bastante de los familiares, bueno, cuando dicen tiene un paciente oncológico, obviamente como va a estar sometido a quimio, a radio, el paciente obviamente baja bastante su nivel de alimentación y de nutrición, ¿no? Entonces, ahí vendría también reforzar bastante el área de la nutrición, y también que ellos preguntan, ¿no? Vitaminas, ¿no? Lo primero que dicen los pacientes, ¿y qué vitaminas voy a tomar? ¿Y cómo debo de ser? ¿Qué recomendaciones podría usted darles al respecto sobre ese tipo de preguntas? Sí, por lo general ya iniciando un tratamiento, pues si bien es cierto, muchas veces, y dependiendo también el tipo de cáncer que se tenga, porque también somos conscientes que hay algunas tipos de cáncer cuya alimentación tal vez se ve dificultosa, no es tan sencillo. Entonces lo que ahí trabajamos es dar todas las orientaciones en la medida que el paciente tolera o que pueda alimentarse de manera regular, sería lo ideal. Pero si eso no es factible, o tal vez por los propios efectos adversos, o otro también, que tenemos que limitar muchos de los alimentos quizás requeridos por el paciente por no entorpecer la misma terapia oncológica, es que ahí vamos dando todo el soporte, que si bien es cierto, ahí ya contamos con especialistas, en el caso con un nutricionista, que va adaptando no solamente lo que el paciente debe recibir según el momento de tratamiento, sino que también va adaptando a los gustos y preferencias del paciente, puesto que también entendemos que todos tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura, y tenemos que también adaptarnos a toda la riqueza gastronómica que tenemos. Claro. Ahora, otro comentario más. Bueno, si bien es cierto, ya tenemos un paciente corto oncológico, no todos tienen el mismo grado de severidad, ¿no? Pero siempre se ha dicho que la alimentación saludable fomenta, ¿no?, la prevención de la aparición del tipo de cáncer, ¿no? Entonces, en cuestión de la alimentación saludable, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a los pacientes que están iniciando o que no quieren, obviamente, tener un cáncer, ¿no? Para evitar la alimentación de los tumores, pues, ¿no? Sí, en este caso, bueno, ya como manera preventiva en cuanto a lo que es enfermedad oncológica, si bien es cierto, todos en nuestro momento, pues tenemos siempre un gen, aún, digamos, dormido, que en algún momento de nuestra vida podría despertar, por decirlo así, y podría generar un cáncer. Pero otro tema importante es que se ha visto que determinadas sustancias, sobre todo en la cabeza, todos los que son los productos envasados o los que tienen mucho consumo de grasa y lo que es azúcar, pues tienden muchas veces a hacer ese pequeño granito a granito que podría tal vez
en determinados años o determinada circunstancia de la vida ser uno de los condicionantes a que un gen recesivo o un gen oncológico dormido despierte y prolifere. Y sobre todo si en la familia ya tenemos alguna experiencia de enfermedad o de abuelos, de tíos, de hermanos, entonces siempre tener en cuenta que tenemos una línea, digamos, un poco más cercana de poder en algún momento de nuestra vida también desarrollar enfermedad. Entonces, la alimentación saludable que está al alcance de todos, el tratar de restringir o hacer lo menos posible lo que son los alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, los envasados, es una gran estrategia a corto, mediano y largo plazo para poder prevenir en general casi todas las enfermedades. Así que, estimados pacientes, siempre cuando nosotros hacemos la historia clínica, se da cuenta que el médico le pregunta, antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir antecedentes? Si tu papá, tu mamá, tu tío sufrió de presión arterial, diabetes, ¿no? Y también enfermedades oncológicas, hay factor genético. Si tienes un factor genético de algún tipo de estas enfermedades y tu alimentación, ojo, no es saludable, pues consumes gaseosa, consumes carbohidratos, bastante azúcar, estás no en sobrepeso, sino en obesidad, o sea, tú estás fomentando que tus genes se activen y definitivamente puedas desarrollar rápidamente una enfermedad que ya la tienes en tu código genético, ¿no? Entonces, es muy importante también este tipo de programas, es para que ustedes tengan conocimiento también cómo prevenir y cómo evitar. Y una vez que ya está la enfermedad, obviamente un paciente diagnosticado tiene que ya, lo primero, hacer corregir su nutrición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente cuando ya va a recibir los tratamientos de la quimio, ¿no? Entonces, hay reacciones cruzadas con alimentos, no puedes consumir, pues, quimioterápicos, ¿no? Y con gaseosa, ¿no? O con alimentos dulces, o sea, ya tiene que ir corrigiendo sus hábitos, tanto en alimentación, en sueño, ¿no? En trabajo, en varias cosas. Entonces, el paciente ya tiene que ir haciendo cambios en su vida saludable y eso también tiene que entenderlo los familiares. Porque a veces ha pasado, ¿no? Que tengo familiares de pacientes que dicen, no, como tiene un cáncer necesita comer más, alimentarse más, ¿no? Entonces le empiezan a dar un montón de alimentos que no lo van a nutrir, ¿no? Al paciente, al contrario, van a predisponer que no vaya a tener una buena asimilación de los alimentos y también de los medicamentos. Invitamos a todos los oyentes a hacer sus preguntas, no sean tímidos, pregunten sobre el tema. Yo estoy respondiendo o poniendo algunas preguntas para la doctora de los que hicieron preguntas para el tema o preguntas en interno, ¿no? Doctora, dígame, ¿y qué debe de hacer un familiar cuando en la primera cuenta ya le dan el diagnóstico al paciente? ¿Qué es lo primero que debe abordar en cuestión del paciente, ¿no? Lo primero que debe de tomar en cuenta cuando ya tienen el diagnóstico. Cuando tienen el diagnóstico, como hace un momento les dije, uno de los principales roles que cumplen es quizás el buscar primero en qué estadio está la enfermedad, que creo que es una pieza clave porque desde ahí inicia el plan de trabajo. El otro tema es, ya sabemos qué enfermedad tiene, su estadio, cuál va a ser el abordaje que sigue, si se va a operar, si por ahora no se va a operar, pero tiene que recibir quimio o tiene que recibir intervención de radioterapia. Pero antes que todo, una de las cosas que quizás no es bien manejada por todos, lo reconozco, pero que marca un hito de cómo ese paciente recibe la enfermedad, es cómo se lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir muchas cosas y podemos decir noticias terribles, pero muchas veces el dar una mala noticia o darlo en unas condiciones no tan sensibles o poniéndonos en el lugar del otro paciente, ya desde ahí el paciente queda con una huella tan grande que te va a costar a veces trabajo poder, como dice, sobreponerse y seguir adelante con todo el tratamiento. Por eso es que muchos de los familiares el temor es que el paciente no se entere o no sepa o solo manejarlo tal vez ellos, por temor al daño emocional que van a causar. Pero la idea no es quizás no decir, sino el cómo se lo dicen. Entonces todos los pacientes de alguna u otra manera, salvo aquellos que también hay que prefieren no saber y delegar toda esa responsabilidad a un tercero, a un ser querido o un familiar, entonces necesitamos trabajar con eso, necesitamos iniciar rápidamente los tratamientos que tengan que iniciar y dar todo ese soporte para que ese paciente pueda afrontar la enfermedad como esté,
cómo se desarrolla, incluso cómo pueda cambiar. Bueno, saludamos aquí a la señora Judy Guamán. Saludos, señora Judy, gusto que siempre está en la audiencia. Justo, bueno, la doctora habló sobre cuidados paliativos no solamente en pacientes oncológicos, sino también en pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Que tienen problemas ocasionados de la diabetes, paciente con insuficiencia renal o paciente que tenga alguna enfermedad, que tenga una condición crónica, o sea, que tiene un diagnóstico que obviamente le va a producir molestias pues a lo largo de bastante tiempo. Entonces, justamente eso va a la pregunta, ¿no? La señora Judy creo que la orienta a que si esos cuidados también se puede dar en pacientes que tienen diagnósticos de tipo ginecológico crónico, ¿no? Sí, justo ahí vamos. Por ejemplo, cuando en este caso centrarnos en la parte ginecológica, como vemos, dependiendo de la enfermedad y ya descartando que son problema oncológico, vemos que hay patologías que por lo general se convierten ya de una evolución continua, que de repente tienen tratamiento, digamos, recurrente, mucho tiempo, y quizás una de las principales molestias en la parte ginecológica puede ser el tema del dolor, tal vez por infecciones pélvicas de mucho tiempo, de larga data, o porque ya ha tenido tal vez en algún momento operaciones, cirugías, y han generado este tipo de situaciones de dolor de manera crónica. Cuando en este caso nos centramos, digamos, en este tipo de síntoma, como es el dolor, o de repente por ahí como es el tema de mayor malestar o acompañado de las clásicas infecciones urinarias a repetición, es que comenzamos a trabajar en ese tipo de pacientes lo que es el alivio del síntoma y también la prevención para que no se susciten, en este caso, supongamos, infecciones urinarias a repetición, porque va a ser prácticamente un acompañante más a esa paciente, ¿no? Que está continuamente de repente con alguna molestia o con alguna situación particular. Y en general todas las enfermedades que son bien llamadas crónicas, que tienen tiempos de evoluciones muy, muy largos y que en su proceso también van cambiando, van deteriorándose. Entonces, todas esas enfermedades a la cabeza, y quizás ya por mi especialidad, comúnmente en personas mayores, son aquellas que también tienen que ser evaluadas, seguidas y adaptadas, puesto que también sabemos que la misma medicación, los mismos abordajes no van a tener siempre el mismo inicio y el mismo curso. Entonces tenemos que ir acoplándonos a cómo esta enfermedad va comportándose y adaptando los tratamientos, y también adaptando los tratamientos que tengamos de otros colegas especialistas para que al final el paciente reciba lo necesario, que no haya mucho efecto adverso por una gran polifarmacia y que sobre todo se busque un objetivo, ¿no? El bienestar de cada paciente. Bueno, saludamos aquí a nuestro amigo Willy Villa. Saludos, Willy, ¿cómo estás? Qué gusto, siempre te está presente también en los programas. Dice, ¿qué tratamiento debe fortalecer un diabético antes de comenzar la quimioterapia? Ya, ese es un tema muy importante. Como verán, todos los pacientes que en algún momento desarrollan enfermedad oncológica, pues no quiere decir que no necesariamente estén ya con otras enfermedades de otro tipo. Por ejemplo, lo que se pide casi para cualquier tipo de intervención a un paciente diabético es el control de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que sus niveles de glucosa estén en el mejor rango, ya sea con tratamiento vía oral, que de repente en algunos casos con insulina, y comenzar a fortalecer digamos, los déficits. Si tiene ya algún daño renal, si tiene algún problema netamente nutricional, si tiene, por ejemplo, el tema agregados, ¿no? El tema de afecciones cardíacas a la cabeza. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos que se inician, digamos, como parte de la terapia oncológica, van a hacer trabajar, digamos, en esfuerzo o más, por ejemplo, el riñón. Entonces, necesitamos fortalecer y prepararlo para que pueda tolerar todo lo que son, digamos, las terapias de intervención oncológica. Ese es uno de los ejemplos. Y otro también porque también tenemos que ajustar la medicación que va a tener el paciente, ¿no? Y que va a seguir continuando o tiene que ser modificada también. Entonces, todos esos cuidados, se arma un plan, se establece y con esa información se le brinda al otro colega tratante, en este caso que es el oncólogo, para que tenga la salvedad incluso de qué medicamentos son los que podrían acoplarse mejor y podrían ser los más óptimos también. Que esa es una cuestión de que muchas veces de repente pasará desapercibido, pero muchos de los pacientes pues tenemos más enfermedades, no solamente es el tema oncológico.
Claro, justamente ahí va también bastante otras enfermedades adicionales. Adela Chávez, como siempre, siempre también fiel a este oyente, dice, doctora, ¿qué hacer? Tengo neuralgia, que es una patología bastante común, ¿no? Ahora también con este tema del herpes zóster, con este tema de pacientes que tienen neuralgia también por diabetes, ¿no? Entonces, hay bastante de este tema, ¿no? De la neuralgia, que es un problema ya crónico, dice ella, está muy seguido mis dolores, o sea, va aumentando su cuadro de reudización, y ya lo tengo varios años, dice, muchas gracias. Okay. Ahora entramos al otro gran grupo, quizás de manejo o de control sintomático de enfermedades crónicas que van degenerando y a la vez que, digamos, no tienen, digamos, ¿qué les digo? Es de mucho, mucho tiempo, pero que sin embargo cada vez que pasan los años, pues suelen ser más exigentes. Ahí está el tema de lo que son los dolores neuropáticos, porque no solamente hablamos del dolor de una determinada zona del cuerpo, sino que también le agregamos un componente nervioso. Y por eso lo hace muy especial, muy característico y sobre todo a veces difícil o complejo de tratar. Entonces, ahí lo que tratamos de trabajar, muy aparte de la medicación, es todo ese proceso de intervención que ha tenido el paciente. Muchas veces también tenemos que recurrir, aparte de lo que es procedimientos, para poder tratar de, en este caso, por el mismo componente nervioso, de ser necesario, poder tratar de mitigar el dolor ya con algún procedimiento invasivo y también ir dándole a este paciente, como es un dolor que probablemente lo va a acompañar, solamente vamos a tratar de disminuir la intensidad, ¿no? Entonces también tenemos que darle todo ese manejo para que el paciente pueda de alguna manera poder entender este síntoma y poder tal vez poner toda esa carga emocional para que podamos trabajar. Porque lo que más desgasta es el tema de un dolor que no se controla, o un dolor que finalmente tiene tantas idas y venidas que no hay forma de cómo hacerlo que sea lo menos intenso o lo menos fastidioso. Entonces ahí también se trabaja. Sí es un trabajo diferente también, no es netamente para pacientes oncológicos, pero que sí es un trabajo arduo, ¿no? Y las personas que lo padecen, ya como es de costumbre, me imagino que han hecho de todo y han pasado por muchos lugares para tratar de buscar el alivio. Claro, ahí tendría que ir también el manejo de apoyo psicológico, ¿no? Porque realmente el estrés, la tensión aumenta la patología, aumenta los síntomas. Definitivamente el cerebro, ¿no? Intensifica o magnifica a veces los síntomas del paciente. Si el paciente tiene mucha tensión, mucho estrés, entonces definitivamente si le duele como 2, le va a doler como 10, ¿no? Si es que está sometido bajo presión, ¿no? Entonces eso también es una parte muy importante. A veces los pacientes piensan que solo es tomar medicamentos, ¿no? Entonces a veces siempre uno tiene que ir un poquito más allá del entorno, ¿no? No es inmiscuirse en la vida personal, pero eso también influye, ¿no? Entonces, por eso a veces en el canal tratamos de hacer algunos temas también de psicológicos que apoyan también los diagnósticos médicos, ¿no? Entonces siempre tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, estimada señora Judy pregunta, ¿qué tratamiento tienen las personas con hipertensión arterial? ¿No? Supongo que para los pacientes crónicos, ¿no? Sí, dentro de los pacientes crónicos, nosotros por lo general, ya en este caso como geriatra, vemos a pacientes de, por decir, arriba de los 60, 70 años, digamos, para llamarlos adultos mayores, que ya tienen una evolución crónica de la hipertensión. Ahora, la hipertensión, si bien es cierto, se puede manejar muy bien teniendo 2 o 3 reglas importantes. El uso de sus medicamentos, ¿no? Que van a variar según la particularidad de cada paciente. El otro es el control de lo que son, que ya hemos mencionado antes, el tipo de alimentación que tenga. Y otro que también es importante es el tipo de estilo de vida, o sea, qué tanto es su actividad física, qué tanto es digamos, sus interacciones que tiene. Si eso se logra balancear, porque sí es un balance, lamentablemente no hay una regla de oro, entonces el paciente puede tener como enfermedad crónica y de larga data una hipertensión, pero lo que se busca es una hipertensión controlada. ¿Qué pasa cuando este paciente por factores X no es muy constante en la medicación, tiene una alteración en cuanto al estilo de vida, de repente gana peso, de repente
adquiere algunos hábitos diferentes, ¿no? O de lo contrario ya no tiene, y sobre todo si es mayor, el soporte social adecuado, que es tan importante una persona mayor, ¿no? Quizás si fuera mucho más joven, que también hay algunos casos, tal vez el paciente es mucho más independiente y como dicen, pues se las arregla como puede. Pero una persona mayor ya necesita muchas veces supervisión, asistencia y necesita también tener ese soporte, ¿no? Que pueda tal vez ser la vigilancia, si es que no es el apoyo total a ese paciente. Entonces, ese balance hace que esa hipertensión siempre se mantenga donde debe estar, que es controlada. Y si aún a pesar de ello hubiera exabruptos con lo que es el manejo, entonces se recurre a lo que son los cambios en la medicación, que también es posible. Y se va evaluando y se va trabajando con el paciente, ¿no? El paciente siempre y la familia. Sí, porque el paciente tiene la enfermedad, pero es muy importante a veces pues, que la familia pues haga los monitoreos, ¿no? Como a veces siempre en las consultas se les dice, paciente hipertenso tiene que tener su monitor, ¿no? Alguien que le controle la presión, o sea, no es que a veces le dan la receta, ¿no? 2000, el año 2000, y es la misma receta que siguen usando el 2020, ¿no? No, pero el doctor me recetó mismo de por vida, pero es que el paciente va creciendo, va agregando esas patologías, entonces siempre tienen que pasar sus controles. No se queden con la receta de hace 5 años, de hace 10 años, eso es, los pacientes pasan, ¿no? Entonces no tienen un buen control, un buen manejo. Entonces la familia tiene la obligación de tu chequeo, ¿no? Para algo son los chequeos, siempre llevarlo para hacer un chequeo general, no para buscar enfermedades, sino para prevenir enfermedades. Eso también es muy importante, porque cuando la puedes ubicar en un estadio primario, la puedes tratar y curar y va a ser menos doloroso para el paciente que cuando ya está muy avanzada. Entonces ahí tenemos que tomar acciones. Nuestra paciente Judy también pregunta, dice, sufre dolores neuropáticos después de una operación de un injerto a la columna y los dolores son intensos, ¿no? Otro también de orden neurálgico, creo, ¿no? Sí, justo ese tipo de dolores con ese gran componente siempre van a generar primero que son de largo tiempo, dos que ahí en realidad para tratar de poder lograr el mejor efecto benéfico es un trabajo multimodal, o sea, el trabajo médico, el trabajo en este caso emocional, el trabajo físico, ¿no? Y por A o B también algún trabajo de intervención, de procedimiento. ¿Por qué? Porque todos en conjunto van a tocar cada arista de esa persona que está probablemente de mucho tiempo viviendo encarnecidamente lo que es el dolor, sus altas y bajas. Entonces ahí lo que se centra es en una atención, ¿no? Primero inicial por el médico y luego según cómo lo evalúe y cómo lo pueda enfocar es que va llamando a todo ese equipo para poder intervenir y ya en suma poder brindar con lo que se llama es un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque ese tratamiento, sobre todo que es postquirúrgico, es uno de los síntomas que suele acompañar mucho tiempo al paciente o en todo caso ya forma parte de él. Entonces, la idea es cómo podernos acondicionar y ir trabajando como metas para poderlo aliviar. O sea, si bien es cierto, a veces es complicado decirle a los pacientes o darle lo que también a veces todos esperamos, ¿no? La receta mágica y se acabaron los dolores. A veces es difícil. ¿Por qué? Porque siempre la causa, el origen, digamos, la secuela siempre está. Pero lo que sí se debe trabajar es que este dolor no se convierta en un sufrimiento. Eso sí es una tarea y eso sí es un reto que todos los profesionales que manejamos estas áreas, pues tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por conseguirlo y hacer que este dolor, aunque exista, aunque no desaparezca, pues sea lo menos posible. Claro, como dicen los pacientes, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida quiere decir llevar tu enfermedad, o sea, en la medida de que la puedas tratar, cuidar, ¿no? Pero también tienes que tener apoyo de tu familia, el cariño, el afecto, todo eso suma, porque la calidad de vida es lo que el paciente debe apreciar. O sea, tener un día más de vida, disfrutar con tu familia, ¿no? De disfrutar con los seres queridos, es algo que también deben valorar. O sea, el paciente no debe pensar que ya estoy mal y hasta aquí llegué, ¿no? O sea, tiene que pensar de que, al contrario, los días que le quedan, disfrutar de estar con su familia, de unirse con sus amigos, con gente que ya no ve hace tiempo, ¿no? O sea, a veces uno necesita, como decimos en estos temas de salud, son pruebas de fe, ¿no? Es decir, una prueba de fe que donde tú tienes que sacar, como dice, mucha fuerza
para poder seguir adelante y hacer las cosas bien, ¿no? Hacer las cosas y corregir a veces el camino, ¿no? Que uno tiene que ver, ¿no? Entonces, definitivamente los pacientes necesitan también un soporte, no solamente médico, eso tiene que entender a veces la familia, ¿no? No solo es la receta del doctor, sino también si necesita apoyo psicológico, también hay que ver al psicólogo. Ahora, con las pacientes que preguntan los dolores neurálgicos, también hacer sus terapias físicas, que también les manda a veces el médico, ¿no? Señora, apóyese con el terapista, el médico de medicina y rehabilitación, para que también le ayude, pero también tienen que llevarlo, ¿no? A veces solamente siguen una línea, pero no ven todos los caminos que también les van a ayudar a completar un diagnóstico, ¿no? Doctora, en cuestión de lo que es también pacientes que tienen familiares ya mayorcitos, ¿no? Que estamos comentando hace rato. Para los cuidados paliativos también vienen los pacientes que tienen ya demencia o Alzheimer, que a veces la familia pues se molesta, ¿no? Porque dicen, no se acuerda dónde está, de dónde deja las llaves y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué comentario nos puede dar usted en este tipo de pacientes, estimada doctora? Sí, como verán, pues en mi especialidad hay tantos campos, ¿no? Demencias, por ejemplo, es un tema bastante particular, es uno de los problemas que quizás más desgaste produce en el paciente, más desgaste produce en la familia, puesto que vemos a aquella persona tan querida que poco a poco no solo va perdiendo la memoria, sino que va perdiendo las habilidades de ser una persona independiente. Y ya desde ahí se genera una gran situación de cómo poder tratar, cómo poder abordar, hasta dónde tal vez nosotros vamos a poder, digamos, pedir que esa persona nos responda porque probablemente ya no pueda. Entonces, las demencias en su proceso de evolución, si bien es cierto, al inicio pueden ser imperceptibles, solamente nos demos cuenta por los olvidos o por alguna cosa muy particular, pero cuando estas avanzan requieren un cuidado constante, un cuidado permanente. Hay problemas muchas veces para la alimentación, hay problemas para la movilidad, hay también problemas en cuanto a la conducta. Hay muchas demencias que no necesariamente están alteradas lo que es la cognición, la memoria o la movilidad, sino que simplemente es aquella persona mayor que repentinamente está adoptando conductas que jamás había hecho y ya vemos que hay cambios, pero sobre todo lo que pierden más es su independencia. Entonces, ante eso, el gran trabajo también es con la familia. ¿Por qué? Porque la familia va a irse adaptando a cada momento de enfermedad. Si bien es cierto, sabemos que las demencias en general no tienen cura, solamente tienen tratamiento de soporte para tratar de mitigar el avance o para tratar de acondicionar algunas condiciones propias de cada demencia, porque también son varias. Entonces, trabajamos con la familia para que en determinado estadio que esté esta enfermedad, pues irnos a adaptar, poder muchas veces acondicionar la casa para un paciente que requiere cuidados también, ¿no? Y sobre todo tratar de poder aliviar las molestias que vayan apareciendo. Y preparar a la familia también, porque si bien es cierto, como es una enfermedad que muchas veces es muy larga, pues ese familiar necesita también respirar, porque un familiar se agota, se cansa, y muchas veces cuando eso sucede ya no puede seguir brindando ese cuidado que el paciente necesita. Entonces, esa red de apoyo y de soporte para el familiar es algo importantísimo para un paciente con una enfermedad crónica como demencia. Mire, bueno, acá nuestra estimada paciente Judy Guamán vuelve a preguntar qué tratamiento debo seguir. ¿Le puedes dar algunas recomendaciones sobre su problema? En este caso, bueno, ya para cosas muy particulares, Claro. siempre recomiendo lo que es la visita individual, porque de manera general es lo que les he venido mencionando, el tratamiento médico, en este caso con lo que son los fármacos. Indudablemente hay diversidad de fármacos, Claro. ¿no? Que habría que hacer, digamos, un abordaje para saber exactamente cuál calza con ella, qué más enfermedades tiene, qué tratamientos ya recibió también, Claro. porque me imagino que si es de mucho tiempo ya ha tenido intervención y con eso ya en realidad elaborar un plan, y el plan sí ya necesita ya lo que es una evaluación, digamos, individualizada. Si bien es cierto, las pautas generales nos ayudan como para poder abrirnos el panorama de qué podemos hacer, pero ya cuando nos centramos exclusivamente en una paciente, eso sí tiene que ser individualizado para no caer tal vez en la receta mágica que tal vez pueda hacer bien, pero tal vez puede hacer cosas que no son tan buenas. Entonces ahí sí recomendamos lo que es una atención ya directa,
¿no? Y cada persona, por más parecida que sean, por más hermanos que sean o familiares cercanos, pues es individual cuando se trata de abordaje. Justo eso me gustaría, doctora, bueno, a los pacientes que cuando le dicen, para sus abuelitos, abuelitas, para que tengan un buen tratamiento, tiene que buscar un médico geriatra, le dicen. Los pacientes no saben qué es la especialidad, ¿no? Un comentario de usted como geriatra que maneja pacientes mayores sobre la automedicación, ¿no? O sea, la medicación que hace el familiar en la farmacia, por favor, porque a veces eso ha pasado, que tiene varios pacientes que se han complicado, han tenido problemas justamente por caer en eso. Entonces, para ver que escuchamos la recomendación del especialista. Y lo que son la toma de medicamentos en general, sabemos que no es una buena práctica en general de todas las personas, no solamente las personas mayores. De repente nos hemos siempre estado en un medio en el cual el que va a decidir qué es bueno y malo es no necesariamente un profesional de salud capacitado, en este caso un médico, ¿no? Sino es el que de repente la persona que más está cercana a nuestro alcance. Entonces, eso en algún primer momento tal vez funcione para aquellos que tengan, digamos, la vitalidad de su salud. Pero cuando ya hablamos de personas mayores, ya nos podemos darnos ese lujo, por decirlo así, que todo lo que tal vez nos recomiendan de muy buena intención, creo yo, vaya a ser lo óptimo y lo apropiado. Y más aún cuando nos damos cuenta en un paciente que tal vez tiene varias enfermedades en común o juntas o de aparición también, nos damos cuenta que el pobre paciente tiene más de 10, 15 o 20 medicamentos y que muchos de ellos reaccionan entre sí. Y cuando nos damos cuenta también, ya el paciente está viviendo todos los efectos adversos y no se dan cuenta que es producto de esa gran interacción. Entonces, en este tipo de acciones, ¿qué es lo que busca la geriatría en general? Primero, establecer un diagnóstico general o digamos integral de qué paciente es, qué limitaciones tiene, qué enfermedades tiene, ¿no? También cómo es su entorno social, porque les vengo diciendo ya en varias oportunidades, el adulto mayor por lo general necesita una red de apoyo. No necesariamente a veces es permanente, pero por lo menos necesita un soporte con quien contar. Entonces eso es importante. Entonces, en base a toda esta valoración geriátrica integral, nosotros vamos estableciendo lo que es el tema de sus cuidados, ordenando su medicación, ¿no? Ordenando también lo que es la prevención de algunas enfermedades que son propias de esta edad, ¿no? O de probable aparición, y a la vez interaccionando con los otros colegas que en su proceso también de control de sus enfermedades anteriores, pues tal vez tengan en cuenta cosas que a cierta edad pues ya no van a tener la misma respuesta. Entonces, todo eso lo acondicionamos y todo eso lo trabajamos. Y a la vez, si ya vemos pacientes que por el devenir se van desacondicionando, van perdiendo algunas habilidades, sobre todo las que son las del día a día, comer, vestirse, hacer sus cosas propias, entonces también vamos trabajando para tratar de fortalecer esas actividades y que no las pierdan de manera tal vez tan abrupta, o si hay algún condicionante que genere eso, pues también poderlas prevenir y trabajar. Bueno, tenemos ya creo ya estamos llegando un poco al final, pero vamos con una última pregunta que dice Giovanna Luz Molina Vázquez. ¿Qué tratamiento del dolor debería que dar a un paciente con problemas renales? Muy bien, lo que es un paciente con enfermedad renal es un paciente también que hay que tener bastante cuidado. Muchos, si no decir la mayoría, tienen de los medicamentos que usamos en general, tienen lo que es, digamos, un proceso de actuación utilizando el riñón. Entonces, cuando un paciente es renal, o digamos lo que llamamos que tienen una función renal ya quizás por debajo de la mitad o muy disminuida, cada medicamento que cualquier especialidad pueda dar va a tener que siempre ser muchas veces reajustado o simplemente ser valorado a ver su riesgo-beneficio. Eso es algo importante y siempre cada paciente que ya tenga algún tipo de afección renal tiene que manifestarlo ante cualquier médico que lo pueda tratar, independientemente que sea adulto o adulto mayor. ¿Por qué? Porque los medicamentos van a tratar de siempre buscar un objetivo, que es el aliviar, el curar, pero también van a utilizar gran parte de la batería renal para poder trabajar. Entonces, lo que siempre se buscaría es que el tratamiento que necesitamos por determinada enfermedad, pues finalmente no nos genere un gran perjuicio en nuestra salud. Entonces, ahí sí es importante poder nosotros
trabajar. Y ahí tenemos que también ver en cuanto a lo que es manejo del dolor, qué medicamento va a ser más noble, por decirlo así, o va a ser el que menos efectos adversos va a poder trabajar, y sí hay. Pero sí es un factor gran y importante que el familiar o el paciente dé a conocer si tiene alguna patología previa, como un antecedente para que el médico tratante pues pueda brindarle lo más óptimo. Bueno, doctora, ya estamos entonces al final. Lo que sí quisiera, por favor, si nos podría usted dar su mensaje final en cuanto al tema, alguna recomendación para el público y también sus contactos, ¿no? Cómo ubicarla, tus redes sociales, estimada doctora, ha sido un gusto tenerla, así que le invitamos a dar su mensaje al público. Bueno, muy agradecida por la invitación acá con la doctora María. Darles ahora quizás en esta charla lo que es darles esta parte del conocimiento de qué vendría a ser los cuidados paliativos. Como ven, es una gama tan amplia, ¿no?, que podemos hablar incluso mucho más, pero que lo más importante es que busca el prevenir, el aliviar cualquier tipo de molestia o de síntomas, y cuando nos encontramos en los peores momentos es el acompañar, porque nuestro objetivo es siempre buscar el confort y la calidad de vida del paciente, en el mejor de sus momentos, pero como también en los más difíciles. Y en cuanto a la parte geriátrica, pues la evaluación oportuna, ¿no? Y si hubiera factores o cosas que corregir, pues trabajar en conjunto con lo que es el paciente, la familia, y poder establecer un plan de trabajo para también brindarle una muy buena atención y también poder organizar todo lo que es su vida de estos pacientes en cuanto al envejecimiento que también se va desarrollando. Doctora, entonces, ¿cómo ubicarla? Sus contactos. Bueno, estamos en lo que son redes sociales con mi nombre, Ángela Zabaleta, y también tengo, en cuanto a lo que es la parte oncológica, lo que es un servicio de atención, se llama Apego, donde ahí realizamos atención paliativa para enfermedades oncológicas, ¿no? Y brindamos todo este tipo de asesoramiento. Las visitas son diversas. A veces suele ser más visitas domiciliarias por el tipo de condición de los pacientes, por la facilidad, ¿no?, que no tienen esa gran movilidad como de repente muchas de las personas, pero si no, también hacemos lo que es consultas en lo que es, digamos, consultorio, ¿no? Nos adaptamos también a las necesidades del paciente. Su número, por favor, para contacto, doctora. El 99262-53058 y el 9696-82824. Señor productor, para que lo pongan en los comentarios, para que los pacientes también lo puedan anotar. Bueno, ha sido una charla un poco más informativa, un poco más preventiva. Sé que es un tema bastante amplio, bastante complicado. Pero como bien dice la doctora, no podemos decirles toma esto, toma el otro, porque definitivamente el tratamiento es particular, ¿no? Lo que ha hecho la doctora es darles una orientación de cómo debemos manejar a un paciente, o recomendaciones, pero cada paciente, por su diagnóstico, por su edad, tiene un tratamiento de forma individual. Para esto necesita, como dice la doctora, un plan de trabajo. O sea, eso quiere decir una evaluación previa del médico y elaborar el plan de trabajo y qué cosas más necesita. Pero la finalidad del programa es orientarlos a lo que tienen ustedes que ir para no perderse en el camino de lo que es la atención del paciente, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su visita. Gracias. Esperamos tenerla en otros próximos programas. Sí, muchas gracias. Así que tenemos muchos temas por tocar, sobre todo con la de geriatría. Hemos enfocado últimamente los temas anteriores a los niños, a infancia. Hemos tenido el neumopediatra, varias especialidades. Y no queríamos dejar de lado a los niñitos mayores, que son los que alegran la casa y que nos ayudan bastante con el apego y con el amor hacia los niños, ¿no? Y en la familia también, o sea, cuidar a nuestros pacientes mayores en casa también es algo que no debemos descuidar. ¿Listo? Bueno, conmigo siempre la doctora María Herrera, como siempre en su programa Aprendiendo en Salud, todos los viernes a las 7 de la noche. Siempre les digo en los comentarios, en la fanpage, coloquen los temas que ustedes quieran. Conmigo las citas se informen siempre con mi secretaria al 946-960-164, quien gustosamente les atenderá sobre los temas para lo que son informes en consultas. El próximo viernes, a pedido también de muchas, estamos ya con el programa de manejo de la depresión, manejo psicológico de la depresión con nuestra psicóloga, como siempre la licenciada Guadalupe Castillo. Así que no se olviden, el próximo viernes las esperamos para también ver el tema. Muchas gracias por su audiencia, como siempre, muchas bendiciones, muchos abrazos, se les extraña mucho a todos, ya nos vemos en consulta. Así que
Hasta el próximo programa. Nos Próximo vemos. viernes a las 7. Hasta Hasta luego. luego.